La presente clase corresponde a la comisión del profesor Amadeo Tonelo de Formación Humanística 2. El día es el 26 de marzo de 2025. Vamos a tratar el tema, el concepto de la persona. Para poder introducirnos en este tema es necesario que abordemos un poco lo que es la etimología. Como sabemos, la etimología es el origen de las palabras y en el caso de persona tenemos dos referencias importantes, una en el griego y otra en el latín. En el griego, la palabra para persona es prosopon y significaba originariamente la máscara que cubre el rostro y que representa en el teatro un personaje. Nosotros seguramente hemos visto muchas veces como símbolo del teatro esas dos mascaritas, una con la sonrisa y otra con la cara triste, que expresan justamente este modo que existía de representar a los personajes que era a través de una máscara. Incluso la palabra prosopon, hasta si la descomponemos, nos muestra con el prefijo pros, aquello que está delante de, y con la desinencia opon, nos está refiriendo a algo relacionado con la vista, así como también tenemos la palabra óptica u otras palabras parecidas. Entonces, en griego, prosopon originariamente significaba el personaje que se representaba en el ámbito del teatro. En el caso del latín, la palabra propia es persona, es decir, acá ha derivado a nuestras lenguas modernas de la misma manera. Y significaba, venía del verbo personare, que significa resonar, el resonar de la voz del actor dentro de esa misma máscara. Por lo tanto, nosotros estamos en un horizonte teatral que nos habla de una representación. A través de esa representación que se hace en el teatro, ha sido posible ir como perfilando el concepto de persona ya desde el punto de vista más filosófico e incluso también desde el punto de vista jurídico. Porque en efecto, el sentido de la palabra persona, el segundo sentido de la palabra persona después de este sentido original del teatro, es el uso jurídico. Nosotros en derecho aprendemos como que persona es todo sujeto capaz de contraer obligaciones y susceptible de derechos, de adquirir derechos. Este uso jurídico ha sido de alguna manera consagrado por el derecho de los romanos. Pero tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia muy importante entre el derecho grecorromano y el moderno, porque para los griegos y para los romanos, no por el mero hecho de ser alguien humano, ya era persona, no era persona el esclavo, no era persona el niño que todavía no había alcanzado una determinada edad, no era persona la mujer, por lo tanto, no era equivalente ser humano a ser persona. Fíjense que es importante tenerlo en cuenta cuando se aprueba una ley como la ley del aborto en los distintos países, en las legislaciones contemporáneas, estamos recayendo en ese mismo defecto que existía en el derecho grecorromano. Porque desde el punto de vista científico no se puede negar que ese ser concebido en el seno de la madre sea humano, pero lo que sí se le niega es la condición personal, siendo que el derecho a la vida tendría que ser el primer derecho de la persona. Pero avancemos un poquito y nos metamos ya en la definición de Severino Boecio, que es un filósofo cristiano que vivió en el siglo V en Roma. Boecio nos dio una definición de persona y esa definición de persona es muy consistente a tal punto que para nosotros sigue teniendo hoy en día mucha importancia. Es una definición que Boecio acuñó en relación con la necesidad de clarificar ciertos dogmas de la fe cristiana. Particularmente, ustedes saben que dos dogmas fundamentales de la fe utilizan el concepto de persona, el dogma de la Trinidad, que nos dice que Dios es un solo Dios en tres personas. Hay que explicar entonces qué es persona o qué significa que haya tres personas en Dios. Y después también el dogma de la encarnación del Hijo de Dios, de la encarnación de Cristo, que nos dice que Cristo es una sola persona divina que tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, que están unidas en la persona y que subsisten sin confundirse ni separarse. Pues bien, Boecio, para ayudar a clarificar esas cuestiones teológicas, nos dio esta definición de persona: sustancia individual de naturaleza racional.
Aquí cada una de las palabras tiene un sentido, por lo tanto es muy importante que nosotros prestemos atención y sepamos después también explicar qué es lo que cada palabra significa. Sustancia. Si nosotros vamos a lo que sería el origen de la palabra sustancia, substare es lo que está o permanece por debajo. Sustancia significa lo que subsiste, aquello que sostiene los accidentes. Los accidentes son aquellas cosas que sobrevienen a la sustancia. La sustancia en sí no se pierde ni se altera. Si yo digo pared blanca, la pared es la sustancia y blanca es accidente. Si yo a la pared blanca la pinto de negro, la sustancia pared no deja de ser pared. Por lo tanto, en el ser personal existe primero como una dimensión sustancial que no se pierde ni se altera. Puede ser que la persona sea buena o sea mala, sigue siendo persona. Puede ser que la persona sea joven, sea vieja, sigue siendo persona. Puede ser que la persona esté dotada de una gran capacidad intelectual o que por alguna enfermedad o alguna situación cualquiera pierda esa capacidad, sigue siendo persona. Puede ser que esa persona tenga un color de piel o tenga otro color de piel distinto, sigue siendo persona. Puede ser que esa persona sea varón o sea mujer, es en ambos casos persona. Entonces, el carácter sustancial de la persona indica en ella una condición permanente que no se pierde ni se altera a lo largo de los cambios o a través de los cambios que pueda experimentar ese individuo. Precisamente individual es el segundo rasgo, la segunda palabra clave que nosotros encontramos dentro de la definición. Decir que la persona es una sustancia individual significa que está dividida, separada de los demás. Es decir, la persona tiene como una individualidad que implica una relativa autonomía. Puede ser que esa autonomía todavía no sea muy clara, muy claramente discernible, como por ejemplo en el niño que está en el vientre materno o en el niño después de nacido, después de un tiempo importante después de su nacimiento, sigue el niño dependiendo mucho de su madre, de sus padres. Pero lo que queremos decir es que la persona es sustancia individual en cuanto que en ella constituye una unidad perfectamente discernible. Por eso, a la vez que decimos que está dividida de los demás, también la consideramos indivisa en sí misma. eh, yo soy yo mismo y soy una totalidad como persona. No es una cosa mi cabeza, otra cosa mis pies, otra cosa mis brazos, otra cosa mis manos, una cosa mi inteligencia, otra cosa mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ustedes por ahí habrán escuchado algunas expresiones que dicen yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Y esa expresión ya tiene un grave error dentro de sí misma porque yo y mi cuerpo en realidad no son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Entonces, la persona es indivisa en sí misma, es una totalidad que como tal actúa. Y eso es lo que genera tantas cosas maravillosas y al mismo tiempo tantas cosas difíciles dentro de la vida personal. Por ejemplo, las personas somos capaces de grandes razonamientos, de grandes teorías intelectuales, pero al mismo tiempo también si el cuerpo no está bien, la cabeza no funciona y la inteligencia no puede trabajar como corresponde. Eh, o si la parte afectiva está comprometida porque nos ha pasado algo, porque estamos tristes, porque hemos sufrido algún problema, etcétera, entonces tampoco la intelectualidad va a funcionar muy bien en ese caso. Fíjense entonces la persona dividida de los demás en tanto que tiene una individualidad específica respecto de los otros, pero al mismo tiempo indivisa en sí misma porque todos sus órganos, aparatos, sistemas, su dimensión anímica, su dimensión corporal, su dimensión espiritual que podemos discernir también, todo eso constituye una unidad. Y ahí nos damos cuenta también de lo tremenda que es la experiencia de la muerte, porque precisamente la muerte es la disolución de esa unidad, como clásicamente se dice, es la separación del alma y del cuerpo. Decimos que esta sustancia individual tiene una naturaleza.
La palabra naturaleza la escribimos acá con minúscula, no es la naturaleza con mayúscula, que es el conjunto de los seres que existen y que se contraponen al individuo humano, que es el creador de la cultura o la civilización. La palabra naturaleza acá significa la esencia. ¿Cuál es la naturaleza que tiene el individuo personal? Es la naturaleza humana, es la esencia humana, que es algo que le viene dado, no es una mera construcción caprichosa del individuo. Así como también puede existir una persona angélica, hay ángeles que son personas, o existen las personas divinas, Dios es también persona. Pero si hablamos de la persona humana, decimos que tiene una naturaleza humana, que es una esencia que le viene dada. Algunos filósofos dicen que el ser humano no tiene ninguna esencia, que él se va construyendo a sí mismo a lo largo de su propia historia a través de sus decisiones libres. Pero si nosotros pensamos con atención esa afirmación, nos damos cuenta de que es totalmente falsa, porque el ser humano sí tiene una esencia. Existe como una normalidad de la constitución de nuestro cuerpo con todas sus diferentes partes, con sus aparatos, órganos y sistemas. Existe también una condición anímica que nos da la capacidad de sentir, de pensar, de querer, el movimiento, podríamos decir así, de la afectividad sensible o de las pasiones. Todo eso es parte constitutiva del ser humano, parte de su esencia. También el ser humano esencialmente es varón o mujer, mal que pese a algunas ideologías contemporáneas, la misma biología lo expresa con toda claridad y la biología tiene en este sentido también un carácter natural. Por lo tanto, tiene el ser humano una naturaleza, o sea, una esencia que le ha sido dada. Y esa naturaleza decimos que es de índole racional. Un árbol tiene una naturaleza puramente vegetal. Como vegetal es un ser viviente, puede crecer, puede incluso reproducirse a través de la semilla, puede aumentar, va creciendo con el tiempo. Un animal tiene naturaleza sensitiva y por lo tanto el animal es capaz de sentir y sabemos perfectamente que los animales están dotados de sentidos y que actúan de acuerdo a las percepciones que tienen por sus sentidos. Pero el ser humano está dotado de una naturaleza racional, por lo tanto el ser humano tiene la capacidad de conocer la verdad y el bien. Por medio de la razón, decimos allí, por medio de la inteligencia. Es muy importante esto porque ahora nosotros tenemos todo el avance, el auge de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial aparece como si fuera una capacidad de reemplazar la inteligencia humana. La inteligencia artificial, en el fondo, quizá es un poquito simplista esta expresión que voy a decir, en el fondo no es más que una gran calculadora. Es capaz de procesar muchísimos datos de una manera coherente, racional, y hacer que esos datos arrojen resultados lógicos, lógicamente bien construidos, ¿no? Pero no puede llegar a conocer la verdad como tal. Si yo, por ejemplo, fíjense, voy a poner un simple ejemplo y va a ser muy fácil entenderlo. Si ustedes saben que la inteligencia artificial se alimenta con los datos que hay en Internet. Supónganse que yo alimentara a la inteligencia artificial con datos de páginas de Internet que son todos totalmente falsos. Totalmente falsos. La inteligencia artificial alimentada con esos datos giraría solo en torno a esos datos y nunca podría llegar a salir de su propia falsedad. Es decir, no podría salir, no puede ir en el fondo mucho más allá de los datos con los que ha sido alimentado. En cambio, si yo a un ser humano lo educara en la falsedad desde pequeño, seguramente lo podría tener engañado durante un tiempo, durante mucho tiempo, pero sí llegaría un punto en el cual ese ser humano ya no podría más ser engañado y se daría cuenta de que la verdad no es lo que yo le estoy diciendo, sino que la verdad es algo totalmente distinto. Por eso la inteligencia humana tiene la capacidad de conocer la verdad y por lo tanto puede también discernir el bien y así hacer opciones libres y responsables.
Entonces, sustancia, porque subsiste y permanece en el tiempo, no se altera con la pérdida de los accidentes. Individual, porque dividida de los demás constituye una unidad indivisa en sí misma. Tiene naturaleza porque tiene una esencia que le ha sido dada, una esencia que se va desplegando y desarrollando en la historia y también a través de las opciones libres, pero que esa esencia siempre permanece. Y eso es lo maravilloso y lo increíble de la naturaleza humana, que un ejecutivo de Manhattan, en Nueva York, tiene la misma naturaleza humana que un habitante del África subsahariana, ¿no? Que vive quizá en la pobreza. Hay grandes diferencias entre ellos, pero son humanos los dos, tienen la misma naturaleza, es tan humano el uno como el otro. ¿M? Y naturaleza racional porque es capaz de conocer la verdad y el bien, siendo que ciertamente muchas veces esa capacidad de conocer la verdad y el bien no siempre es fácil de ejercitar y a veces la persona, si no tiene los medios, no tiene la formación, no tiene la alimentación, no tiene las condiciones suficientes como para poder ejercitar esa capacidad racional, a veces no va a llegar a usarla plenamente, pero sí la va a seguir teniendo siempre. Pasemos entonces a desarrollar algunas notas distintivas de la persona. Hemos colocado 6 notas. Vamos a explicar brevemente cada una de ellas que tenemos también sintetizadas en cada uno de los cuadritos de cada placa. La primera nota que podemos señalar en la persona es la intimidad. La persona es un yo que tiene un mundo interior. Pensemos un poco. La piedra es algo compacto, pero si yo parto la piedra y entro al interior de la piedra no tiene intimidad. La piedra es piedra por adentro y por afuera igual. Si yo tomo un vegetal cualquiera, supongamos una planta cualquiera que a ustedes se les ocurra, y trato de irme a meter como adentro de la planta, voy a ver que sí, ahí ya es algo distinto. La planta sí tiene una cierta intimidad y por su interior circula vida, la savia es como el elemento que canaliza esa vida y que hace que desde las raíces hasta las hojas y después las flores y los frutos, la planta pueda ir creciendo. Pero la intimidad de la planta es limitada. El animal también tiene intimidad porque no solamente es capaz de ver, oler, sentir, escuchar, etcétera, sino que también tiene sus recuerdos y tiene su imaginación, tiene también un cierto mundo interior. Pero solo la persona tiene una intimidad que es capaz de crear desde un mundo interior porque es autoconsciente, porque se da cuenta de que es ella misma. Esa autoconciencia, decir, yo soy fulano de tal, yo soy tal persona, yo soy este tipo de persona y soy como persona de esta manera o de otra manera, es lo que caracteriza la intimidad. Y precisamente esa intimidad es algo espiritual y es algo tan rico que la persona puede ejercitar una acción creadora desde esa misma intimidad. Puede crear. Y esa creación, por supuesto que la entendemos en un sentido relativo a la creación, porque no estamos diciendo que pueda crear como hacer algo de la nada, pero sí decimos la creación literaria, la creación artística, la creación cultural, la creación científica, es algo que es propio de la persona. La intimidad de la persona es algo tan extraordinariamente importante que no debe compartirse de cualquier manera. Llama un poco la atención a veces como en algunos programas de televisión aparecen las personas y se ponen a contar cosas de su vida delante de una pantalla o delante de otros que son totalmente extraños. Y es como que a uno le da pena porque de alguna forma es como que han perdido el sentido de su intimidad. La intimidad también tiene relación con nuestro cuerpo, porque nosotros somos persona en alma y cuerpo, no es solo que la intimidad sea algo espiritual nada más. Por eso también nuestro cuerpo no lo exhibimos, no lo mostramos, es decir, lo cubrimos convenientemente porque eso también hace a un resguardo de la intimidad. Cuando nosotros invitamos a alguien a nuestra casa, normalmente no lo hacemos pasar a las partes más privadas de la casa. Lo invitamos y compartimos con esa persona en los ámbitos más comunes de la casa, en un living, en un comedor, etcétera. Entonces, ahí vemos cómo la intimidad representa una dimensión importante. La intimidad nos lleva a la identidad. La persona es un yo
y esa persona tiene una unidad moral y una orientación hacia el bien que la sostiene en el tiempo. Esto de ser un yo es algo sumamente importante, porque la persona tiene como una continuidad en el tiempo. Si la persona no tuviera esa continuidad, uno podría decir, yo ayer prometí, pero hoy ya me olvidé lo que te prometí, y por lo tanto tengo todo el derecho del mundo a violar mi promesa. Eh, Algo que sucede muy a menudo en la actualidad. O yo no puedo, no tengo por qué hacerme cargo de algunas decisiones que tomé en el pasado, cuando en realidad nosotros sí tenemos que hacernos cargo de las decisiones que hemos tomado, porque muchas veces esas decisiones tienen consecuencias que se prolongan en el tiempo. Entonces, la identidad significa que nosotros somos nosotros mismos. Aunque pase el tiempo, aunque podamos hacer algún cambio muy importante, muy significativo en nuestra vida, siempre vamos a seguir siendo nosotros mismos. Existe el fenómeno, por ejemplo, de la conversión religiosa. La conversión religiosa significa que una persona descubrió a Dios, descubrió a Cristo, y dio un vuelco total en su vida. Tenemos muchos casos en la historia, por ejemplo, tenemos a San Agustín, después hay muchos, muchos casos que nosotros podemos rastrear, incluso en la literatura, en las memorias que estas personas han dejado de su propia experiencia. Pero esa persona, por más que haya dado un cambio muy grande en su vida, sigue siendo la misma persona. Esa persona tiene esa identidad y por lo tanto tiene que hacerse cargo de su propia vida. Incluso cada uno de nosotros, que puede llegar a tener a veces en la vida algunas experiencias más agradables y positivas y otras experiencias, por el contrario, más difíciles, tiene que aprender a integrar esas experiencias. Yo cometí tal error, supongamos que puede decir uno, y bueno, yo asumo esos errores que cometí, estoy arrepentido, he tratado de remediar aquel mal que hice, pero yo asumo que soy yo mismo el que entonces estaba en el error y que ahora cambié y estoy en otra posición. Tener esa capacidad de asumir la propia historia también es una parte importante de la identidad y es signo de madurez de la persona. La persona que niega su historia es una persona que va a ser siempre inconsistente y que no va a poder sostener tampoco un proyecto en el tiempo. Pasamos a la tercera de las notas, que nos dice que la persona es un ser manifestativo. La intimidad no es algo que esté cerrado en sí mismo, sino que se expresa a través del cuerpo, del lenguaje, de la acción. Las personas necesitamos comunicarnos y las personas existimos solamente en comunión con los otros. Eso lo vamos a volver a ver en varias oportunidades, va a volver a salir ese tema. Por lo tanto, manifestamos nuestra intimidad, fíjense ustedes, a través del cuerpo. El cuerpo entonces expresa en sus distintas manifestaciones aquello que tenemos dentro de nuestro corazón. Por eso es importante que el lenguaje que nosotros utilizamos, tanto el lenguaje verbal, las palabras, como el lenguaje del cuerpo, como también las acciones, que en cierta manera son un lenguaje, tenga autenticidad, es decir, responda a la verdad de las cosas. Ustedes saben que en el Evangelio se cuenta que Judas, el apóstol que traicionó a Cristo, lo traicionó y para poder indicarle a los soldados que lo tenían que prender, que meter preso, quién era, porque había mucha gente ahí, entonces cuál de todos era Jesús, ellos no sabían, entonces le dio la señal del beso. Entonces, le dio un beso para que se lo identificara. Y entonces Jesús le dice, con un beso me entregas. Justamente el beso, que es un signo, un gesto de amor, una manifestación de amor, en este caso está significando todo lo contrario, está significando la traición de Judas. A veces pasa lo mismo también en ciertas manifestaciones de la vida actual, ¿no? A veces, por ejemplo, una pareja piensa que se ama muchísimo porque ha llegado a tener una relación íntima y tal vez no se ama mucho, simplemente era querer pasar un buen rato y después a la persona no le interesa absolutamente nada del otro. Tal vez hasta ni siquiera sabe bien su nombre, ni siquiera sabe cómo se llama porque todo pasó en un momento de confusión. Entonces, fíjense, la manifestación de la intimidad tiene que ser auténtica, no puede ser meramente como una brotar así de cualquier cosa que no tiene nada que ver
con lo que hay en el interior. Bueno, pasemos a las otras notas distintivas de la persona. Tenemos el diálogo y la intersubjetividad. La persona es capaz de entrar en relación con otros y con Dios y establecer relaciones intersubjetivas. No solo que es capaz, sino que le es absolutamente necesario. El ser humano no puede existir en una aislada individualidad. Necesita de los otros, pero no necesita de los otros solamente porque no puede llegar a hacerse cargo de todas sus necesidades por sí solo. Necesito a alguien que no sé, que prepare la comida, necesito a alguien que me alimente cuando soy muy chico, necesito todo lo que en la vida social uno necesita y que no puede procurarse por uno mismo. No solo por lo material, sino porque uno llega a ser plenamente un yo solamente en la medida en que interactúa con un tú. Relaciones intersubjetivas, no relaciones de manipulación o instrumentalización. Nosotros podemos usar las cosas, pero no debemos usar las personas y tampoco tenemos que dejar que nos usen. Lamentablemente, esto que parece bastante evidente, es algo que no siempre lo tenemos en cuenta y muchas veces se da el caso de que las personas utilizan a los otros o se dejan utilizar. Muchas cuestiones complicadas de las relaciones de pareja tienen que ver con esto de que la relación intersubjetiva no es madura, sino que está contaminada por la manipulación y por la instrumentalización. La otra persona me hace sentir tan bien, me hace sentir tan bien, la paso tan bien con la otra persona me soluciona los problemas, me saca la tristeza, entonces al final la otra persona termina siendo un objeto que yo utilizo para cumplir ciertos fines que necesito. Yo necesito eh, sentirme bien y entonces la presencia de la otra persona me es necesaria. No puede ser así. Tiene que existir una auténtica relación interpersonal y eso es lo único que planifica a la persona en su vinculación con los otros. También, por supuesto, la persona es libre, es dueña de sus propios actos y eso la hace simultáneamente responsable de su conducta y de su destino y capaz de establecer vínculos interpersonales. Qué importante es esto, porque la libertad no significa hacer lo que uno quiere, sino hacer desde uno mismo el bien. Lo veremos más adelante en detalle porque el tema de la libertad va a volver a salir a menudo en nuestras clases. A través de la libertad, la persona entonces se hace responsable de su propia vida, se convierte en autor de su propia vida. También aquí encontramos otro elemento muy importante dentro de lo que es el desarrollo de la vida personal. Por ahí tenemos la tendencia de querer echarle la culpa a los otros, a las influencias que recibimos, a nuestra crianza, a nuestros padres, a lo que otros hicieron o dejaron de hacer, y en realidad cada uno de nosotros es responsable de su propia vida, cada uno de nosotros es el autor de su propia vida. ¿Qué será la vida de uno? Lo que cada uno de nosotros haya hecho. No será otra cosa que eso mismo. Finalmente, decimos que la persona es unidad de cuerpo y alma porque existe una estrecha compenetración entre ambas dimensiones y por lo tanto no existe ni el cuerpo sin el alma ni el alma sin el cuerpo. Esto tiene una implicancia muy importante que es el carácter personal de la sexualidad. La sexualidad no es una especie de juguete incorporado a la vida. La sexualidad no es un elemento que me sirve para obtener placer. La sexualidad forma parte de mi misma identidad personal. La sexualidad implica una capacidad de amor y de complementariedad entre el varón y la mujer que implica al cuerpo y al alma y que tiene toda una serie de condiciones muy serias que la hacen precisamente interpersonales y que por lo tanto nos muestran el vacío, la insuficiencia de una concepción en la cual la sexualidad simplemente es un elemento que me sirve para pasarla bien, ¿no es cierto? Y que tengo que aprender a utilizar para que no me traiga enfermedades o no me traiga complicaciones después en la vida. Esa visión superficial de la sexualidad es la que lamentablemente impera
en muchas propuestas de educación sexual que se hacen incluso a nivel educativo. Por eso tendremos que detenernos en ese punto en algún otro momento para poderlo profundizar. La persona está también situada en un espacio y en un tiempo. La persona tiene por su inteligencia la capacidad de alcanzar el todo de la verdad. Nosotros por la inteligencia podemos abarcar el universo si queremos, pero físicamente estamos limitados. La persona desarrolla su vida en el espacio y por lo tanto la persona tiene que aprender a relacionarse de alguna manera con su propio espacio. Las tecnologías muchas veces le han dado a la persona como una capacidad de proyectar mucho más allá ese espacio propio. En la pandemia, nosotros nos dimos cuenta que podíamos utilizar estos recursos para dar clase o para recibir las clases, pero también nos dimos cuenta de que todo esto podía servir para reemplazar de alguna manera la presencia física cuando no nos estaba permitido, dicho sea de paso, por una abusiva interpretación de la situación, no nos estaba permitido reunirnos con nuestros seres queridos. Pero evidentemente la presencia física no se puede reemplazar. Entonces, también esta misma clase tiene sus limitaciones por el hecho de que no estemos simultáneamente juntos. La persona desarrolla también su vida en el tiempo. La persona es histórica. Cada uno de nosotros va haciendo fluir su propia vida en el tiempo de una manera, podríamos decir así, que no se puede detener. A uno le gustaría a veces detener el tiempo cuando el tiempo es lindo, le gusta también que pase rápido el tiempo cuando el tiempo está medio aburrido, como puede ser una clase, pero eh, nosotros fluimos en el tiempo, eso no lo podemos evitar. Al mismo tiempo, integramos todas las dimensiones del tiempo por la memoria y por la proyección. Soy yo mismo el que nací hace X número de años, soy yo mismo el que viví una tal infancia, una tal adolescencia, una tal juventud, soy yo mismo el que hice tales y cuales opciones en mi vida y esas opciones me marcan. Y soy yo mismo el que proyecto dentro de un año hacer tal cosa, dentro de 2 años hacer tal otra y así sucesivamente. Es fundamental, como lo dijimos un poco más adelante, integrar todo lo vivido, porque la persona que no sea capaz de integrar lo que ha vivido, incluso lo negativo, es una persona que no va a poder proyectarse adecuadamente en el presente y en el futuro. Entonces, a veces la ayuda psicológica que puede necesitar alguien pasa precisamente por el hecho de poder integrar las experiencias negativas que se hayan vivido. Uno ha tenido una mala infancia, una mala experiencia de familia, de padre o de madre, y bueno, puede ser que eso lo haya hecho sufrir mucho, puede ser que eso le haya dejado algunas huellas o heridas todavía no cerradas. A la larga todo tendrá que integrarse y sanarse. Y quizá nunca se sanará del todo, pero cuando se vaya por lo menos tomando conciencia de que eso existe y que se tiene que integrar a la vida personal, uno va a tener una mejor manera de relacionarse con la propia realidad y de proyectarse hacia el futuro. La persona también es un ser capaz de hábitos. La persona es libre en cada uno de los actos que hace, pero la huella que va dejando la historia en nosotros es una huella positiva o negativa, una huella también de cualidades operativas. Esas cualidades operativas pueden ser técnicas, por ejemplo, aprendí a hacer algo, aprendí a tocar un instrumento musical y ya sé tocarlo, etcétera. Pueden ser cualidades operativas intelectuales, ya tengo la capacidad de interpretar un libro de filosofía o un libro de derecho o un libro de cualquier materia en la que ya me he vuelto más o menos experto. Son capacidades o cualidades morales. Tengo la virtud de la paciencia, de la fortaleza, de la templanza, o tengo el vicio de la pereza, de la soberbia, de la lujuria, de la gula. Se es más o menos persona por los hábitos buenos o malos, pongo allí como presencia. En un sentido, siempre se es igualmente persona. Uno no deja de ser persona por el hecho de tener hábitos malos, por el hecho de haberse degradado. Pero lo cierto es que también la condición personal va como creciendo cuando nosotros somos capaces de desarrollar esos buenos hábitos que nos cualifican y que nos
abren el horizonte a obrar mucho mejor. Nosotros dijimos también que hay dentro de la definición de la persona estaba la naturaleza, y la naturaleza es la esencia, la que hace que algo sea lo que es. La esencia, entonces, es fundamental. Yo soy persona, nunca seré meramente una planta, ni un animal, ni tampoco seré un ángel. Soy un ser humano. Desde el momento de mi concepción hasta la muerte, sigo siendo un ser humano. Y la naturaleza, como esencia, me da mi identidad como persona, pero al mismo tiempo también me permite obrar como persona. Por eso decimos principio dinámico de operaciones. Podemos explicarlo. Un árbol siempre va a obrar como árbol, un animal va a obrar como animal, un árbol de manzanas siempre va a dar manzanas, un león siempre va a rugir, no va a tirar lana como una oveja. Entonces, cada uno, de acuerdo a su propia naturaleza, actúa, y la naturaleza es ese principio de dinamismo y de operación dentro de un marco que es la esencia. Por eso la naturaleza, decimos, contiene una teleología. Atención con esta palabra. No es teología el estudio de Dios, no, es una teleología. Teleos en griego significa fin, un objetivo, una dirección hacia una meta. Eso es la teleología. ¿Cuál es la teleología del ser humano? La verdad, el bien, la plena realización de sus capacidades personales. Eso nosotros lo vamos a ver más a fondo cuando avancemos en el programa y estudiemos otras cuestiones ya más de naturaleza ética. Pero es importante saber que la naturaleza ya ha dado ciertos fines al ser humano: conocer la verdad, obrar el bien, relacionarse con sus prójimos, constituir una unión en el matrimonio, en la familia, poder buscar a Dios, poder conservar y realizar el propio ser. Son algunos de los fines que están dados. ¿Cómo realizaremos todo eso? Cada uno será totalmente libre, pero los fines en sí mismos están dados. La cultura es la realización, concreción de los fines de la naturaleza a través del ejercicio de la libertad. Entonces nosotros en la cultura podemos, qué sé yo, hacer una obra de arte y reflejamos la belleza, pero eso ya está en nuestra propia naturaleza, que busca y ama el bien y la belleza. ¿Cómo lo vamos a reflejar? Va a depender de nuestra propia libertad. Por eso mismo, la naturaleza no es un mero material disponible para ser plasmado de cualquier manera, como diciendo, bueno, mi naturaleza es esta y yo la voy a superar a mi naturaleza y voy a hacer cualquier cosa con mi cuerpo, con mi vida, con lo que quiera, ¿no? Sino que la naturaleza es un proyecto que incluye la apertura a la trascendencia y que se realiza desde la libertad. Esto, si no llegamos a entenderlo plenamente ahora, lo entenderemos más adelante. Pero lo importante aquí es descubrir que la naturaleza, podríamos decir así, es ese marco referencial del cual yo no puedo salir porque no soy infinito, porque como persona tengo mi finitud y tengo también mis límites. Y por lo tanto, ese marco me da como la pauta por la cual yo tengo que transitar, pero no es un marco limitado, sino es un marco que me apunta a una realización trascendente, a una plenitud, y no me quita libertad, sino que precisamente le da a mi libertad un cauce. La libertad no es una absoluta y omnímoda capacidad de hacerlo todo, porque nadie tiene esa libertad, ni aunque quisiera tenerla. Eh, Todos somos limitados, tenemos nuestro cuerpo, nuestros límites, nuestra limitación en el espacio, en el tiempo, etcétera. Sino que la libertad, la naturaleza es el marco en el cual la libertad puede llegar a ejercerse y donde encuentra los fines a realizar. Por eso hablar de la naturaleza humana es sumamente importante, porque esto sí tiene consecuencias éticas y jurídicas. La naturaleza humana permite fundamentar la igualdad esencial entre todos los hombres. ¿Por qué esencialmente es igual el habitante del África subsahariana con el ejecutivo
o el empresario que trabaja en Nueva York, en Manhattan, por más que uno tiene muchísimo dinero, posibilidades y el otro no tiene nada, porque los dos tienen la misma naturaleza humana, son iguales. Si nosotros fuéramos a una fundamentación religiosa, diríamos todos han sido creados por Dios y todos tienen un solo Padre. Pero si quieren ustedes, no usemos esa fundamentación religiosa y simplemente partamos del hecho de que esa persona es tan humana como yo, por lo tanto, por muy distintos que seamos en muchos aspectos, somos iguales esencialmente. Por eso mismo se fundamenta en la naturaleza una ética universal, vale decir, un código de conducta en el cual todos tenemos las mismas obligaciones y existe una ley natural que es válida para todos los hombres. La naturaleza humana también marca límites, hay imperativos morales absolutos, cosas que nunca se pueden hacer porque no están bien, como por ejemplo quitar la vida a un inocente y muchas otras cosas más porque eso está ya escrito en la misma naturaleza. Finalmente, la naturaleza permite una fundamentación trascendente de la persona porque a través de ella nosotros descubrimos que no somos solamente cuerpo, sino también espíritu, tenemos la capacidad de ir más allá de la dimensión física y corporal. Y con esto hemos terminado nuestra primera clase, esta primera clase grabada, que, como decíamos, corresponde al miércoles 26 de marzo de 2025 para Formación Humanística 2, comisiones del padre Amadeo Tonel.